Padre, te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, bendito Dios. Padre, hoy declaramos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Hoy has venido, Señor, para destruir yugos, cadenas y lazos que han estado arraigadas en nuestra mente y que no nos han dejado crecer para comprobar cuál es la buena voluntad que tú tienes para nosotros, agradable y perfecta. Hoy, Padre, ponemos nuestro corazón, nuestro oído atento, nuestro corazón entendido. Hoy disponemos de nuestra voluntad y, Padre, la doblegamos a tu presencia. Hoy nos doblegamos ante el señorío de Jesucristo y declaramos, Señor, destruye toda fortaleza, destruye, Señor, todo pensamiento y muéstranos las áreas a ser renovadas, muéstranos las áreas a ser transformadas, muéstranos las áreas a ser cambiadas. A ti te damos toda honra y toda gloria. Yo declaro que hoy descienden, Señor, ángeles con espadas de luz, ángeles guerreros que ministramos en cielos abiertos para la gloria de tu nombre, bajo el manto de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy derribas todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento. Hoy declaramos que tu reino es un reino inconmovible, Padre, y que tu reino no está regido por la razón humana ni por la lógica humana. Y declaramos, Señor, que tu poder se manifieste en este lugar, en el nombre de Jesús, en cada corazón que está creyendo, Señor, correctamente tu verdad. Hoy declaramos tu verdad en este lugar y declaramos que la verdad, Jesucristo, se posesiona, toma el control, Padre, en el nombre de Jesús, de cada vida y de cada corazón. Bendito eres, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Denle gloria al Señor. Gracias. Quiero platicarle una historia. Esta es una historia de dos personas. Si usted puede llegar a reconocerse en esta historia, entonces Dios quiere tratar con su vida. Dios quiere hablar a su vida. Amén. Mire, esta es la historia de Gina y Pedro. Gina está casada, pero no está disfrutando de un matrimonio feliz. Ambos, ella y su esposo, están enfadados y hay conflictos en su hogar todo el tiempo. Están amargados y resentidos. Tienen 2 hijos, ¿verdad? Y estos hijos, a causa de los problemas, a causa de los pleitos en el hogar, a causa de las discusiones y de la manera en que sus padres se sienten, ya están siendo afectados por los problemas que ellos tienen, de manera que ya se está reflejando en el rendimiento escolar de ellos. Están presentando conductas, ¿verdad?, inapropiadas en la escuela. Están mostrando conductas de rebeldía, ¿verdad? Están teniendo una afectación en su alma, en su interior, de modo que su rendimiento escolar ha bajado, ¿verdad? Y uno de sus hijos presenta problemas estomacales a causa de los nervios, a causa del estrés que está viviendo, ¿sí?, que se está viviendo en el hogar. El problema es que Gina no sabe cómo permitir que que Pedro, su esposo, sea la cabeza de la familia. Ella no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Ella es una mujer mandona, quiere tomar todas las decisiones, quiere manejar el presupuesto y la disciplina de los hijos, quiere trabajar para tener su propio dinero, es exigente, es gritona, regañona. Tal vez tú pienses, cuando yo te cuento de Gina, tal vez tú pienses, tal vez necesita a Jesús.
El problema es que Gina conoce a Jesús, conoce a Cristo. Ella lo conoce desde hace 10 años. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Gina no ha podido cambiar su conducta? ¿Cuál es la razón por la cual Gina no ha podido modificar su comportamiento? Te voy a contar un poquito de su trasfondo. Sí, ciertamente ha habido un cambio en ella. Ella cree que irá al cielo cuando muera, a pesar de que su conducta la hace sentir condenación. Ella cree que irá al cielo, pero ella está, de alguna manera, la conciencia le acusa. Ella sabe que está mal, sabe que está haciendo mal las cosas, pero aún así cree que ella va a ir al cielo. Se siente terrible, no puede evitarlo. Ha hecho de su hogar un lugar donde los hijos y el esposo y ella misma no están siendo bendecidos, no están recibiendo la bendición de Dios. Antes se sentía desdichada, antes de Cristo se sentía desdichada y sin esperanza. Ahora solo se siente desdichada. ¿Por qué? Porque ahora tiene esperanza, pero la desdicha no se ha ido de su vida. ¿Por qué razón podemos encontrar personas que, aún siendo cristianas, aún habiendo confesado a Jesús en su corazón, se sienten igual que Gina, desdichados? ¿Por qué razón? Gina sabe que su actitud está mal. Ella pide consejos, ella busca la consejería de sus pastores, busca la oración de sus pastores para vencer la cólera, para vencer la rebelión, la falta de perdón y el resentimiento y la amargura. Pero ¿por qué no ha podido mejorar más? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No te amoldes a este siglo, no te amoldes a la corriente, no pienses como piensa el mundo. Dice, eso ya son palabras mías, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gina tiene fortalezas en su mente. Gina tiene fortalezas que durante años, ¿verdad?, han estado haciéndose cada vez más fuertes. ¿Cómo ha sucedido esto? Ella no quiere ser rebelde ni gruñona. Ella no quiere ser malhumorada ni gritona. Parece que solo reacciona de una manera inapropiada porque no puede controlar sus actos, y no los controla porque no puede controlar sus pensamientos. A mucha gente le sucede así, porque muchos no pueden controlar una reacción. Porque cuando alguien, ¿verdad?, se te atraviesa en el coche, ¿verdad?, tú te bajas y lo primero que haces es tirar golpes, porque hay algo dentro de ti que todavía tiene una fortaleza. Por eso tú vas a ver que muchos reaccionan de una manera que es contraria a la palabra. Por eso muchos cristianos, hijos de Dios, aún estando sentados, escuchando cada cierto tiempo la palabra, reaccionan de una manera diferente, porque han decidido en su mente, en su corazón, creer las mentiras del enemigo. Y no pueden cambiar su comportamiento porque no pueden cambiar sus pensamientos. Seguimos con Gina, les sigo contando. No controla sus pensamientos porque hay fortalezas en su mente que Satanás levantó ahí desde muy temprano en su niñez.
Ella tenía un padre dominante que la golpeaba sin razón, todo el tiempo, solo porque estaba de mal humor. La veía, llegaba mal del trabajo y la golpeaba. Le daba de nalgadas o le daba de cinturonazos. Si se equivocaba en algo, él descargaba su cólera en ella. En todo tiempo Gina vio que su padre maltrataba a su madre, la golpeaba a ella, a su madre y también a ella. En cambio, Gina tenía un hermano varón. El hermano varón parecía tener el agrado del padre. Nunca lo tocaba, aunque hiciera cosas malas, nunca lo tocaba. De modo que esta serie de acontecimientos repetidas una y otra vez, a lo largo de los 16 años, Gina ya había creado un patrón de pensamiento. Ella pensaba en su mente, en su corazón decía: los hombres se creen todos que son importantes. Satanás ya le había lavado el cerebro y los pensamientos que se levantaban eran: los hombres son todos iguales, son abusivos. Si quieres un hombre, si eres hombre, ya tienes resuelta tu vida. Puedes hacer lo que quieras y tratar a los demás como quieras, y nadie puede hacer nada al respecto, especialmente las esposas y las hijas. Nunca me voy a dejar gobernar por ningún hombre. Como resultado, ya Gina había mordido el anzuelo, y al darle vuelta a esos pensamientos una y otra vez en su cabeza, cientos de miles de veces durante un periodo de 10 años, dime tú si cualquier mujer va a estar lista para ser una amante y sumisa esposa. No, claro que no. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo el enemigo estuvo reforzándole con acontecimientos, con ideas, con situaciones, estuvo dándole argumentos, razonamientos que avalaran el pensamiento que Satanás ya había sembrado en ella. Lo siembra como una insinuación. Llegó un momento que Gina llegó a los 16 años a estas conclusiones. Pero vamos a ver el otro lado de la historia. Vamos a ver a Pedro. Gina, aunque desearía ser una buena esposa, una esposa amante conforme a la palabra, conforme a los principios que marca la palabra de Dios, no puede serlo porque está programada, está cautiva. ¿Dónde está cautiva? En su propia mente. Pero Pedro, él está casado con Gina, él ama mucho a Gina. Pedro no es como su padre, Pedro no es como el papá de Gina. Él no la maltrata, él no la golpea, él no la insulta, pero él también tiene ciertos problemas que han contribuido a la situación que enfrentan en su matrimonio y en su familia. Pedro debería ya haber tomado su posición como cabeza de familia. Dios lo ha destinado para proveer liderazgo espiritual en su hogar. Él también ha nacido de nuevo y conoce las escrituras y cuál es el orden de la palabra para la vida familiar. Sabe que debería tomar el control del hogar y de las finanzas, de la crianza de los hijos y un sinfín de decisiones, pero no hace nada al respecto
más que sentirse derrotado y refugiarse en la televisión, en los deportes y en el internet. Llega del trabajo, se sienta en su sillón y de ahí nadie lo mueve. ¿Cuál es el patrón de pensamiento de Pedro? Pedro está escondiendo, está huyendo de su responsabilidad porque odia las confrontaciones. Odia el pleito, odia los gritos, odia todo eso. Y por esa razón él no puede tomar la posición que Dios le ha dicho que es en el hogar. ¿Por qué? Porque tiene una esposa que ha crecido, ¿verdad?, dañada, y que ella ha tomado a causa de sus pensamientos una posición, vamos a decirlo así, castrante, que oprime la personalidad de su esposo. Él odia las confrontaciones. Él prefiere adoptar una actitud pasiva, pensando: si dejo todo como está, tal vez se resuelva por sí solo. Y así hay muchos que pueden llegar a pensar: tal vez si tú eres una persona que no te gustan las confrontaciones, tú vas a decir: ¿y qué pasa si yo no hago nada? Amado, Dios nos ha creado a todos con una responsabilidad. Imaginen que yo dijera: ¿y si no hago nada? Como autoridad de esta casa, ¿y si no hago nada? ¿Y si me hago de la vista gorda? ¿Será que se solucionen los problemas? Cuando Dios me ha dado a mí una responsabilidad, usted tendría todo el derecho de decir: ¿sabe qué, pastora? Actúe. Claro, en las cosas que tenemos que actuar, hay que actuar. Y en las que no podemos hacer nada, hay que dejárselas a Dios. Pero en las cosas que sí podemos resolver, tenemos que actuar. Pero ¿qué creen? Pedro tenía también un trasfondo de por qué actuaba como actuaba. A Pedro le parecía que si él oraba y se lo dejaba a Dios, las cosas se iban a resolver por sí solas. Pero no se resolvían, sino que las circunstancias del hogar estaban ahí una y otra vez. Al contrario, iban creciendo cada día más. Es bueno orar, pero no como escape para evadir nuestras responsabilidades. Hola. ¿Sí me escuchó? Es bueno orar, pero no usarlo como excusa para evadir nuestra responsabilidad. Pedro debería asumir la posición de Dios que Dios le había dado en su familia, no como un señor macho y prepotente, sino como Cristo ama a su iglesia. Debe de ser cariñosamente firme con su esposa y con sus hijos y tomar el control de su hogar para ordenar las cosas y hacerle saber a Gina que no todos los hombres son como su padre. Él debería estar haciendo un montón de cosas. Si hay desorden en el hogar, ¿es responsabilidad de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Cuántos varones hay aquí? Es tu responsabilidad, varón. No puedes huir de tu responsabilidad. Pero a veces podemos ser como Pedro. Les sigo contando de Pedro. Pedro tenía un carácter débil. ¿Por qué razón? Porque en su niñez él creció con una madre que era como gotera continua. Su madre
en lugar de ser una fuente de bendición para él, todo el tiempo estaba señalando sus errores, todo el tiempo le estaba diciendo lo que estaba mal hecho. Y su madre era de esas mujeres que habla la Biblia, que dice que son como goteras continuas. No estás haciendo las cosas bien, eres un torpe, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada en la vida, nunca vas a tener éxito, siempre te equivocas, siempre lo mismo, eres un tonto, nunca puedes. Y él escuchó eso una y otra vez. Y aunque él deseaba agradar a su madre, como todo niño desea agradar a sus padres, él no podía hacerlo, porque cada vez que él intentaba hacer algo era como chivo en cristalería. ¿Sí se lo imagina? ¿Vio la película de Ferdinand cuando entró al lugar donde está la losa? ¿Sí vio Ferdinand, el del toro? ¿Sí la vieron? Así, era como chivo en cristalería. Pedro se movía para acá, tiraba todo, se movía para allá, destruía todo lo que él intentaba hacer. ¿Por qué? Porque él se ponía tan nervioso, porque su deseo era agradar a su madre, no lo podía lograr, se ponía tan nervioso y la regaba. Y al regarla, ¿qué cree? Las palabras de su madre volvían a cobrar significado. No sirves para nada, nunca llegarás a hacer nada, todo lo haces mal, nunca podrás tener éxito. Todas esas cosas que vivió Pedro, junto con el rechazo de su madre, ¿verdad?, fue devastador para él, porque ya había sido rechazado. Cuando él creció en la adolescencia, intentó relacionarse con las chicas. ¿Y qué creen? ¿Quién cree que estaba listo para herir nuevamente a Pedro? Satanás, usando ¿qué? A una chica que en su primer amor entregó su corazón de jovencito y lo dañó y le destruyó y lo rechazó y lo pisoteó y lo ninguneó, reforzando lo que su madre le había dicho durante años. Y ese patrón se siguió repitiendo a lo largo de su vida. Finalmente se casó con Gina. Pero todas estas cosas habían ya dejado una huella en Pedro. Ya Satanás había nutrido con argumentos y levantado una fortaleza que hizo que se quedara quieto, apático y retraído. Era un tipo de persona apacible que decide no hacer nada, no hacer olas, no meterse en conflictos. Es más cómodo no hacer nada. Por eso tú siempre vas a ver que a la gente que está haciendo cosas siempre va a ser criticada. La gente que está tomando decisiones siempre va a ser criticada, porque el que no hace nada, nadie lo critica. ¿Está acá? Nadie lo critica. Tú quieres que no te critiquen, sea un cero a la izquierda. Tú quieres que nadie hable mal de ti, no hagas nada, nada importante, nada relevante, nada que valga la pena, y no serás criticado. Pero aquel que hace cosas importantes siempre va a recibir la crítica. ¿Está acá? ¿Cuáles son las fortalezas que te dominan? No sirve para nada decirle a las personas lo que uno piensa. Así pensaba Pedro. ¿Para qué le digo a mi esposa lo que pienso si de todas maneras no sirve para nada? No va a suceder nada, no va a cambiar nada, simplemente vamos a tener otra discusión más y no va a suceder nada en absoluto, porque nada se va a poder arreglar. Ese es un patrón de pensamiento que ha sido sembrado en nuestra mente. ¿Está acá? Si quieres que la gente te acepte, es lo que pensaba Pedro, si quieres que la gente te acepte, sígueles la corriente. Deja las cosas como están.
Nada que digas hará la diferencia. ¿Alguien por aquí se identifica con Pedro? ¿Para qué empezar algo si de todos modos voy a perder? ¿Para qué lo intento si no voy a poder? ¿Para qué lo intento si voy a fracasar? Ellos tienen, escuche bien, ellos tienen que cambiar sus vidas. Con todo esto no es difícil imaginar cómo era su vida familiar. ¿Cómo se imagina, viendo este panorama, cómo sería la vida familiar de Gina y Pedro y sus hijos? ¿Se la imagina? Tal vez se parezca a la suya. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que no son cristianos? ¿Será que no creyeron en Cristo sinceramente? ¿O hay algo que está operando en contra de ellos que ellos no se han dado cuenta? Muchas veces, muchos pensamos que el conflicto son los gritos, los pleitos, los insultos. Pero ¿sabe una cosa? Gina y Pedro tenían un conflicto que es como una corriente subterránea. Hay hogares que así son. El conflicto está latente todo el tiempo en el ambiente, pero es como una corriente subterránea que lo gobierna. No es algo expositivo, no hay insultos, no hay pleitos, no hay golpes, pero por debajo está moviendo los hilos. El ambiente es tenso. El ambiente en ese hogar, nada puede crecer, porque no hay orden, y donde no hay orden, nada puede florecer. Los primeros que tienen que ordenarse son Pedro y Gina. Tienen que ordenar su mente, tienen que ordenar sus pensamientos. ¿Cómo sucederá? La atmósfera del hogar es terrible. ¿Y qué creen? Satanás tiene una fiesta constante. Satanás se deleita en ese ambiente, porque no tan solo está reforzando el pensamiento de Gina y de Pedro, diciéndoles que son unos perdedores y que nunca podrán ser felices, sino que también al mismo tiempo está usando a Gina y a Pedro para destruir a sus propios hijos. Esa es la clase de persona que llega a las congregaciones. Esa es la clase de personas que en medio del pueblo de Dios da muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque están dañados. Y aunque ciertamente nacieron de nuevo, hay algo que falta que no están viendo. Pareciera que algo los dominara más que ellos. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Lograrán vencer? ¿Será que Gina y Pedro lograrán vencer? Sería una vergüenza que fracasaran, ya que son cristianos. Juan 8:31 dice: entonces Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué necesita hacer Pedro y Gina? Necesitan pararse firme en esta verdad. Ahora, Gina y Pedro no saben cómo ganar la batalla de los pensamientos. Y por eso todo hijo de Dios necesita aprender cómo ganar la batalla en su mente. Porque si no sabe cómo hacerlo, va a aceptar pensamientos que ha tenido plantados durante mucho tiempo por mamá,
por papá, por maestros, por libros, por filosofías, por la televisión, por la música, por todo aquello, ¿verdad?, que va en contra del conocimiento de Dios que trae libertad. ¿Está aquí? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una batalla, amado. La batalla más fuerte que usted libra es en su interior. Diga: es con mí mismo, es con el mundo espiritual. Diga usted: es con el mundo espiritual que me ha tenido cautivo. Esa es la batalla más fuerte que cada uno de nosotros como hijos de Dios libramos. Mientras nosotros no somos libres en el interior, no podremos ser usados para liberar a otros. Mientras áreas de nuestra vida están en cautividad, nosotros llegará un momento. Por eso vas a ver a muchos hijos de Dios que caminan cierto tiempo bien contentos en el Señor. ¿Y qué crees? De momento viene un retroceso y dices: ¿qué les pasó? Hay argumentos, hay fortalezas en su mente que los apartan del propósito de Dios para sus vidas. Llega un momento en que Dios tiene que confrontarnos con la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo les pregunto: ¿qué verdad te va a hacer libre? La verdad que creas, la verdad de la palabra de Dios, que tú apliques a tu vida, en cada área de tu vida, esa te va a hacer libre. Tú puedes tener una verdad de Dios en el área financiera y decir Dios, y en esa área estar próspero, pero estar cautivo en otra área, en el área de la santidad. Podemos tener cierta verdad tatuada ya en nuestro espíritu, por el cual estamos viendo la mano de Dios, pero hay otras verdades que no hemos aplicado a nuestra vida, por lo cual todavía seguimos en cautividad. Sigo. El amor de Dios involucra todo nuestro ser. Mateo 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando dice corazón, está hablando con todo tus sentimientos, con todo tu pensamiento. Hoy sabemos que la emoción no nada más es emoción, es emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Con todo lo que eres capaz de sentir. Amarás al Señor, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma. Y alma aquí significa aliento. Dice espíritu, estrictamente o concretamente, de una raíz que significa respirar voluntariamente. Esto es, cuando dice alma, el Señor quiere que lo ames con toda tu voluntad, consciente. Yo decido amarte. Yo decido, Señor, amarte. Yo decido entregarme a ti conscientemente, con toda mi alma. Donde están mis pensamientos, donde está mi voluntad. Y luego dice, con toda tu mente. Esto es, con el entendimiento y el razonamiento. Pero no el razonamiento humano, porque el razonamiento humano te va a llevar a la mentira y el engaño. Sino es el razonamiento que viene del Espíritu, de un espíritu transformado por el Espíritu Santo, de un espíritu transformado por Dios. Y el Señor luego habla y dice, y con todas tus fuerzas. ¿Puedes poner la imagen? Con todas tus fuerzas.
Esto es, el Señor no quiere solamente una parte de nosotros. No quiere que le ames con el sentimiento nada más, o con la emoción, que un día vengas y te emociones y digas sí, Señor, con todo, y sales bien emocionado. Llegando a tu casa ya se te bajó. Amado, cuando una persona decide caminar en Dios, se va a enfrentar con luchas. ¿Cuáles van a ser las mayores luchas? Las de su corazón. Tú empiezas a caminar con el Señor muy contento y muy feliz. ¿Y qué crees? Lo que te empieza a suceder va a confrontar tu interior. Va a confrontarnos a nosotros. Por eso lo que Dios te esté hablando en este momento, y las imágenes y los pensamientos que estén viniendo en este momento, los recuerdos que estén viniendo a tu cabeza, es exactamente lo que el Señor te está queriendo hablar hoy. No se te está ocurriendo por casualidad. El Señor dice: hay áreas, hijo de ti, hay áreas, hija de ti, que necesito que tú me las entregues a voluntad. Yo no te las voy a exigir. Yo no te voy a jalonear. Si tú no me las entregas, tú vas a caer en un retroceso. ¿Por qué? Porque área que tú no le rindes al Señor será el área que finalmente te va a destruir. ¿Estamos acá? La mente es el campo de batalla de todo hijo de Dios. El enemigo quiere robar de nuestra mente el enfoque de Dios, quiere poner sus pensamientos. Él está peleando por el control de nuestra mente. ¿Cuáles son las armas que Satanás usa? Amado, va a usar las tradiciones, las costumbres, el intelectualismo, va a usar el esoterismo, la hechicería, la brujería, va a usar la religión, va a usar el humanismo, y va a usar pensamientos pecaminosos, deseos de la carne, orgullo, pasiones desordenadas y mentira. Va a usar todo eso a poner pensamientos en nuestra mente. Tú y yo hemos tenido pensamientos que hemos aceptado como una verdad, que al ser repetidos una y otra vez crearon una fortaleza mental. Y eso no nos permite tener una vida abundante, no nos permite que la palabra de Dios penetre y haga el efecto que quiere hacer, porque es como un escudo. Es como dice la Escritura, es una fortaleza. ¿Dónde se crea? En la mente se crea. Hay gente que, como no recibió amor, no puede abrazar y no puede recibir el amor de Dios, porque para recibir el amor de Dios tendría que soltar su fortaleza. Hay gente que ha sido decepcionada y ha decidido en su corazón: jamás voy a volver a creer en nadie. Eso es una fortaleza. Te lo has repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente se volvió una fortaleza en ti. Por eso cuando la gente viene a Cristo y tiene fortalezas, su conducta es contraria a la palabra. Y por eso hay gente cristiana que no actúa como cristiano. ¿Está acá? ¿Estamos comprendiendo? Las tinieblas que hay en nuestra mente, ¿verdad?, nos ciegan nuestro entendimiento. Job, el libro de Job 37:19 dice: muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar nuestras ideas por causa de las tinieblas. Nosotros, hace rato les decía yo a los jóvenes, y yo les decía: si tú crees que porque tú conociste a Cristo de pequeño y desde pequeño te traían a esta iglesia,
tú no necesitas poner en orden nada con Dios, estás muy equivocado. Aquí nadie me gana a ser cristiana de cuna. Si hay alguien que nació en cuna cristiana, soy yo. Digo, eso no existe, pero así se creía antes. Desde el vientre, desde que mi mamá estaba embarazada, ya me habían bautizado. Ya mi abuelo había dicho, ya nació Luz Aurora. ¿Quién le dijo? Luz Aurora se va a llamar. Mi mamá dijo, sí, está bien, Luz Aurora. Presentada a los 8 días, bautizada a los 12 años, enseñada parvulitos primarios, secundarios, las jovencitas me gradué en esto, bueno, todos los cursos. Amado, pero ¿sabe qué? No conocía a Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Te tiende la trampa. Y yo le decía a los jóvenes, ¿sabes qué? Si tú crees que porque tú llegaste aquí a los 5 años, a los 6, a los 7, a los 3, o te presentamos como David, y tú piensas que tú no necesitas, que tú eres muy bueno, estás equivocado. Porque la palabra de Dios no miente, y Dios dice en su palabra que no hay bueno ni aún uno solo, y que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Porque todos pecamos de omisión o de comisión. Así que nuestros hijos, Ariel inclusive, él va a necesitar conocer a un Cristo vivo, con el cual él aprenda a relacionarse y tener una vida y una intimidad y una comunión con él. ¿Sabes que el cristianismo no es un conjunto de leyes moralistas? Ser cristiano no es tener moral. Porque allá afuera hay mucha gente que es más moral que muchos cristianos que yo conozco, que no serían capaces de hacer cosas que yo he visto a cristianos hacer. No se trata de moralidad, no se trata de que la Biblia es un conjunto de leyes morales. Se trata de que si Cristo vivo no está dentro de ti, tú no puedes hacer nada. Dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Absolutamente nada. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y Dios habla también en Ezequiel acerca, dice, ay de aquel, dice, de aquellas que cosen vendas mágicas y que, dice, para las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Cómo es cazada tu alma? A través de vendas mágicas y velos mágicos. Tú y yo ni siquiera nos damos cuenta. Cuando no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, no tienes un discernimiento por el Espíritu. Cuando tú tienes una cautividad, tu mente está torcida, nuestra mente está torcida y no entendemos las cosas correctamente por el Espíritu de Dios. Porque hay fortalezas, porque hay ataduras, porque hay velos mágicos, hay vendas mágicas que no nos hacen entender. Te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que hay que honrar a los padres. Sin embargo, con nuestro comportamiento muchas veces, todos los días, los estamos deshonrando. ¿Qué es eso? Es una venda mágica, es un velo mágico. Están hechizados. Pero están hechizados así nada más. No digo que sea su culpa. Lo que digo es que cuando tú ya conoces la verdad, la misma verdad que hablamos es la misma verdad que nos juzga. Porque encontramos cristianos peleando, matrimonios destruyéndose, hijos viviendo una mentira, porque no conocen a Dios, o no han nacido de nuevos, o no han querido renovar su mente. Escuche acá. Los pensamientos contrarios a la mente y el carácter de Dios suelen originarse en el razonamiento humano.
y en hechos basados en el mundo natural en lugar del ámbito sobrenatural del reino de Dios. El alma es el viejo hombre, ese no nace de nuevo. El alma tiene que ser renovada. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Dios no va a venir a renovarnos los pensamientos. Dice, tú eres el que decide quitar la mentira, quitar el engaño y poner mi verdad. Dios no va a venir a hacer las cosas que Él no dijo que tú y yo hiciéramos. El que decide entregarlo somos nosotros. Y por eso, si tú ves gente que hace lo contrario a lo que viene a escuchar cada 8 días aquí, o los jueves, o las reuniones de jóvenes, ¿sabes qué? Yo te digo, viven así porque quieren. Viven así porque quieren. Porque así está su mente viciada. Voy a hacer esto en lo oculto y en lo secreto. Que nadie me vea, no importa, tú me ves, Dios, pero no importa, yo hago como que no me ves. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios espera en su bondad que uno se arrepienta. ¿Sabe lo que hace cuando una persona hace lo incorrecto, hace lo que no agrada a Dios? ¿Qué sucede? Si una persona desobedece a Dios sabiendo que está desobedeciendo a Dios y lo desobedece y no le pasa nada, ¿qué crees que sucede? Lo vuelve a hacer, porque dice en su corazón, no me pasó nada, estoy bien, lo puedo volver a hacer. Pero ¿qué crees? Que empieza el enemigo a fortalecer ese pensamiento, diciéndole, tú estás bien, engañaste a tus padres, mentiste, robaste, hiciste X o Y, lo que usted quiera y se imagine. ¿Y qué va a pasar? Lo sigue haciendo. Se está creando un patrón de pensamiento que da como resultado un comportamiento rebelde. ¿Pero qué crees? Que como va a estar tan acostumbrado a hacer lo malo, aunque él cree que nadie lo ve, está tan acostumbrado a desobedecer porque cree que nadie lo ve, que va a llegar un momento en que le va a llegar el momento decisivo. Esto es el momento en que él piensa dentro de sí, lo puedo volver a hacer y no me va a pasar nada. Pero ¿qué crees? Que sí le va a pasar. Satanás lo engañó tan vilmente y él decidió caer en sus mentiras porque reforzó su rebelión en su corazón y le dio argumentos y le dio razonamientos que reforzaron esa idea. Yo puedo vivir así, yo estoy bien, no me va a suceder nada, yo puedo hacer esto, no tiene nada de malo, y un montón de sinfín de ideas que cuando llegue el momento decisivo no vas a saber diferenciar. ¿Y qué crees? Que sí le va a pasar, porque se creó un patrón de pensamiento que se fortaleció con su propia voluntad rebelde. ¿Está acá? Y así funciona. Efesios 4, 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice en la nueva versión, traducción viviente, en la nueva traducción viviente, ese mismo pasaje dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Con nuestra mente natural, humana, caída, nosotros no podemos entender la voluntad de Dios.
Por eso hay gente que no entiende lo que le está pasando, no entiende por qué está viviendo y dice no entiendo. Y el problema más fuerte que los atormenta es no entender por qué en su casa están sucediendo lo que está sucediendo, por qué le está pasando lo que les está pasando en su negocio, en su empresa, en su matrimonio, en su familia. Y eso es lo que más les atormenta. Es que no entiendo si estoy con Dios. Aparentemente estamos con Dios, pero nos hemos aferrado a nuestro viejo hombre, el cual no queremos renovar, no queremos cambiar. ¿Y qué crees que va a pasar? Que cuando uno está instalado en esa postura, Satanás te va a mandar razonamientos, te va a mandar argumentos que van a fortalecer tu manera caída de pensar. La verdad de Dios es más alta que la razón humana y que los hechos naturales. Un hecho es una realidad terrenal temporal, pero la verdad de Dios es eterna. Por eso Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Con esta mente humana yo no puedo entender a Dios. Con esta mente racional yo no puedo entender los planes y los propósitos del Señor. Y esta mente racional me va a llevar, si lo quiero usar mi mente racional para comprender toda la sabiduría de Dios, me va a llevar al tropiezo y al fracaso y a la destrucción. Yo con esta mente terrenal no puedo entender a Dios. No puedo entender sus planes para mi vida, no puedo entender sus propósitos, no puedo entender. Por eso tú vas a encontrar mucha gente que cuando lee la Biblia le parece que Dios es un sanguinario, le parece que Dios es esto, es lo otro, es sexista, no sé. ¿Por qué? Porque con su mente racional quiere entender a Dios, no puede. Tiene fortalezas que le impiden comprender cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Mire, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 10 del 3 al 5, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos en un cuerpo físico, en un mundo material, pero la lucha se libra en el ámbito espiritual. La lucha no es contra carne y sangre, es en el plano espiritual. Nosotros con nuestros razonamientos no podemos vencer al enemigo. No podremos nunca con nuestra mente natural humana transformar, cambiar a una persona, ni siquiera nosotros mismos. Un argumento es un intento de probar o demostrar una idea, una perspectiva o propuesta básica. Busca convencernos de algo. Los argumentos derivados del conocimiento y la mentalidad, ¿verdad?, de la naturaleza humana caída son imperfectos. Son construcciones que están fundadas en el conocimiento natural que el enemigo usa para distraernos de las verdades espirituales. La meta de todo argumento satánico, escuche bien, es mantener a la gente fuera del ámbito de lo eterno, centrada en un mundo natural y terrenal, con sus ideas y sus recursos limitados. Esta mente está limitada. Mi naturaleza carnal, mi humanidad está limitada. Dios no está limitado. Y Dios no habita en una dimensión terrenal, Dios habita en una dimensión espiritual y eterna. ¿Está acá?
sus opiniones corruptas son sembradas en nuestro corazón y en nuestra mente. Escuche bien, tenemos argumentos, razonamientos, imaginaciones, etcétera. Y finalmente tenemos fortalezas. Escuche bien, se lo voy a explicar bien rápido. Satanás habla a nuestra mente. ¿Cómo habla? Siempre va a venir a tu mente un pensamiento en forma de primera persona. Te voy a poner un ejemplo. ¿Y si no voy a la congre? ¿Y si me quedo a descansar hoy? Pero ¿qué dice la Escritura? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ya vio cómo ese razonamiento es torcido? Pero yo, si lo acepto como mío, no es mío, es plantado. ¿Quién lo plantó? Satanás. ¿Cómo? En forma de una insinuación. Ahí les va otra insinuación. ¿Y si te sales del curso? ¿Y si ya no sigues? ¿Y si no estudias mejor? Es mucho problema levantarse temprano, los exámenes. ¿A ti nunca te han gustado los exámenes? No me gustan los exámenes. Yo iría al curso, pero esos exámenes, ay, las reglas, eso no me gusta. No me gusta lo que digan que tengo que hacer. No me gusta que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Está acá? Ese razonamiento, ¿qué es? Es un razonamiento satánico. ¿Y qué crees? Que después de que tú aceptas ese pensamiento y dices, pues sí, me voy a salir, no voy a ir. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Yo no voy a poder. Y si vienes de un trasfondo de fracaso donde tus padres nunca te dijeron que podías hacer algo, ¿qué crees? Ahí se va a fortalecer. No va a faltar alguien que venga y te diga, oye, ¿ya no vienes al curso? No, ya no vengo al curso. Ay, sí, ¿verdad? Es que es bien temprano. Ay, sí, ¿verdad, manita? Ay, hermana, ¿verdad que sí? Ay, sí, yo también lo pensé. Yo también lo pensé. Mira que ya somos dos que tenemos razón. Y luego viene un tercero, que puede ser cualquier persona, tu perico, tu perro, tu amigo, tu tío, tu primo, tu hermano, hasta tu esposo, tu esposa. Y te van a decir, oye, como que ya es mucho Dios, ¿no? Como que ya es mucho Dios para acá, Dios para acá, Dios para allá, Dios para aquí. Como que ya es mucho Dios. Como que nos estamos pasando de la raya. Como si Dios, el aumentar nuestra vida en Dios, fuera a hacernos daño. Dios es 100% bueno. Dios no te puede hacer daño. Dios no puede hacernos daño. Ese es un argumento satánico. Entre más tú te santificas, entre más tú te entregas, más gloria viene a tu vida. Es un argumento satánico. Pero ¿qué crees lo que hace? Te lanza la insinuación, ¿sí? Lanza la insinuación como lanzarte una pelota, y te la va a lanzar en forma de, le digo, te va a hablar en primera persona, como si fueras tú el que lo está pensando. Y entonces, si tú caes en la trampa, tú vas a decir, ok, ¿y si dejo de ir a esa iglesia? Mucha gente ha dejado de ir. ¿Qué crees? Te va a juntar con la gente que se ha ido. Claro, porque un pensamiento, cuando tú lo aceptas, tú muerdes el anzuelo. ¿Qué crees que hace Satanás? Te manda argumentos. Él se va a encargar de mover todo el mundo espiritual para que te encuentres a todas las personas que piensan como tú, porque Él ya vio lo que tú estás pensando. Él no lo sabe todo. Él no sabe todo lo que pensamos. Pero ¿qué crees?
tiene miles y miles de años conociendo al ser humano. Él sabe exactamente por la forma en que nos comportamos qué estamos pensando. Él sabe exactamente qué estás pensando tú, porque te escucha en tu casa hablar, te escucha con tu esposa, te escucha con tus padres, te escucha con tu familia. Y dice: ¿qué crees? La voy a juntar con Chanita, Juanita, Perenganita y Sultanita, para que le refuercen el pensamiento que ya aceptó, porque ya mordió el anzuelo. Y entonces empieza a enviarte argumentos. Esos argumentos van a crear ¿qué? Imaginaciones. Entonces, como tú vienes de rechazo, ¿verdad? ¿Qué crees que va a pasar? Cuando tú quieres acercarte a Dios, Satanás siempre te va a poner una persona que te rechace, que te recuerde ese rechazo. Y mire, yo le voy a contar una historia, y esto va para los jóvenes. Yo crecí en una iglesia cristiana y durante mucho tiempo yo me sentí muy feliz ahí. No conocí otra vida, no conocí otro mundo. Yo ahí nací, ahí crecí, ahí cantaba, ahí le di mis primeras frutos al Señor, y ahí me sentía muy feliz. Pero ¿qué crees? Que a nosotros no nos enseñaron el diseño matrimonial. Y entonces pues había que tener novio. Había que tener novio porque de alguna manera pues tienes que conocer a alguien. No, nadie está diciendo que no tengas que relacionarte con el sexo opuesto. Escucho, no estoy diciendo que te lo va a poner Dios y te va a caer del cielo. No, estoy diciendo que cada uno, como nosotros, como seres humanos, un jovencito necesita madurar, aprender de su padre y de su madre qué es lo que quiere. Porque el primero que te da una imagen de lo que tú quieres o de lo que no quieres, así como a Gina, son papá y mamá. ¿Y qué crees? Que ahí no se hablaba de eso. Finalmente todo redundó en que un día, a los 18 años, dije: me voy de la iglesia, nunca más. ¿Y sabes por qué me fui? Porque me sentí herida, sin abuelo, huérfana, nadie nos visitó. Después de tantos años, nadie nos visitó. Pero ¿sabe una cosa? Satanás lo único que hizo fue activar el espíritu de orfandad que ya había en mi corazón. ¿Le fue difícil? No, no le fue difícil, le fue bien fácil. Esperó el momento. Mire, Satanás es paciente. Él, si algo tiene, es paciencia. Él se va a sentar, te va a estudiar, te va a escudriñar, te va a escanear y va a ver tus puntos débiles y va a esperar el momento propicio para acercarse a ti y lanzarte el anzuelo. ¿Para qué? Para que caigas. Me fui de la iglesia a los 18 años. Dije: no quiero saber nada de cristianos, no quiero saber nada de nada. Dije: de Dios sí quiero saber, pero de cristianos no. Amado, estaba herida. Hoy a mis 52 años puedo entender. Ya lo entendía, pero cada vez lo entiendo más claro. Y a muchos jóvenes les pasa eso. ¿Y sabes por qué razón? Porque nosotros como padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Tú ya no eres un ignorante, papá, mamá. No eres un ignorante, porque aquí se ha hablado la verdad. Pero yo nunca tuve ese apoyo. ¿Sabe cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo tuvo que pasar para que yo entendiera y reconociera que me había ido de la iglesia porque estaba resentida? Años. Hasta que un día, orando, Dios me lo mostró. Me dijo: tú te fuiste porque tú te resentiste. Tuvieron que pasar años. Hasta mis 32 años, de los 18 a los 32, mi vida fue un infierno. Por eso abre los ojos, joven. Si tú pones tu mirada en la gente, tú vas a tropezar.
Si tú pones tu mirada y tu ejemplo es otro ser humano, tú te vas a tropezar. Ahí tiene que haber padres fuertes que estén diciéndole a los hijos: no. Si usted no está de acuerdo por cómo viven los demás, usted no sea así. Usted viva lo correcto. Usted camina en lo correcto. Usted haga lo correcto. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. A usted que no lo tumbe lo que alguien hace o deja de hacer. Porque Dios es veraz y Dios es 100% bueno. Así que dile al que está junto: abre los ojos. Abre los ojos. Que no te pase lo mismo. ¿Y sabe por qué razón? Yo era una chiquilla, una jovencita. Antes de los 18, antes de cumplir los 18, dije: no vuelvo más. ¿Y sabes qué? No te quiero contar todo lo que viví y todo lo que pasé. Dolor, vergüenza, muchas cosas experimenté. Sentirte alejado de Dios es la cosa más terrible que te puedas imaginar después de haberlo conocido. Por eso muchos jóvenes no saben valorar lo que tienen. Vete tantito de Cristo, vete un rato para que veas lo que se siente. Estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. Para poder sanar eso, yo tuve que reconocerlo. Tuve que decirle al Señor: perdóname porque me dejé engañar. Perdóname porque puse mi mirada en el hombre, puse mi mirada en otro joven, en otra hermana, en otro hermano, en lugar de ponerla en ti. Y ahora entiendo por qué razón obtuve eso. Era huérfana, estaba huérfana espiritualmente, no tenía paternidad, no había cobertura, no había nadie que se parara por nosotros. Un huérfano, Satanás siempre viene por un huérfano. Por eso esos niños del orfanato están como están, hijos. 12 años y ya se les nota lo mal que están. Porque el 90% de esos niños ya han sido violados, abusados constantemente, han sido recogidos de trata de blancas. ¿Cómo crees que viven esos niños? De hecho, nosotros como hijos de Dios debiésemos tener la cultura de adoptar hijos, de tener hijos y adoptar a esos niños que nadie quiere. Porque esa es la única manera de cambiarle la vida a esas personas. Es la única manera de poder hacer un cambio verdadero. Porque los que nosotros no queramos adoptar, yo te voy a decir algo, hay otros que sí lo van a hacer, pero lo van a hacer para destruirlos más y para que ellos sean instrumentos de Satanás. Somos los hijos de Dios los que podemos hacer un cambio. Somos nosotros los que conocemos la verdad. Y entonces cuando tú aceptas ese pensamiento, aceptas esa sugerencia, se establece en ti y te manda argumentos, te va a acercar de la gente. ¿Con quién se junta un rechazado? Con todos los rechazados. ¿Con quién se junta una persona insegura? Con todos los inseguros. ¿Con quién se va a juntar una persona que no se siente parte de la familia? ¿Con quién se junta tu hijo que está enojado contigo, papá? Con otros que también están enojados con sus papás. Y cuando platican, Satanás se encarga de compartir ideas y pensamientos para decirle: sí, tienes razón, no voy a obedecer a mi papá por esto y por lo otro. Sí, claro, sí, esto le voy a decir. Sí, yo también. Y se está fortaleciendo. Y cuando ya se fortaleció, ya le mandó ladrillo, varilla, cemento, se hace una fortaleza donde Satanás se sienta a gobernar desde ese lugar todos tus comportamientos y tus decisiones. Se sienta plácidamente a gobernar desde su lugar fuerte. Pero Jesús dijo, escuche bien, ponme la fortaleza. Lucas 11:21. ¿Me puedes dar un poquito más atrás de Lucas? Lucas 11, pero no el 21, el 19.
dice Jesús: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Estaban acusando a Jesús. Como veían que ministraba liberación y los demonios salían de la gente, estaban acusando a Jesús de que él prácticamente era el mismísimo Satanás. Y dice: si yo, les contesta Jesús, echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Siguiente. Dice: mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Amado, el reino de Dios no tiene lógica. Tú puedes estar influenciado por un demonio en tu alma, en tu manera de pensar. Puede haberse hecho ya hasta una forma de ser en ti que tú dices: es que yo así soy, es que es parte de mi personalidad. No es cierto. ¿Qué personalidad debemos tener? ¿Qué carácter debemos tener formado? La mente de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Y si el carácter de Cristo nos está vislumbrando, amado, déjeme decirle que hay algo espiritual que nos está estorbando. Gente cristiana, años siendo insegura, teniendo una manera de pensar derrotada, derrotista, conformista, pasiva. Yo no considero que un hijo de Dios debe de ser una persona pasiva. Un hijo de Dios debe ser una persona activa. Un hijo de Dios no tiene miedo a enfrentar situaciones. Un hijo de Dios no está dominado por el temor. Un hijo de Dios da la cara y enfrenta las cosas y pone orden. Dice: esto es así. Y ¿sabes qué? Cuando tú pones orden, Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque es Dios. No es tu orden, no es lo que tú piensas, no es tu idea, es lo que Dios ha puesto en ti. ¿Está acá? Se va a fortalecer. ¿Cómo se fortalece? Esos pensamientos que crean castillos en nosotros, crean un ciclo de comportamiento, amado. Un comportamiento viciado. Las creencias llegan a ser tan poderosas que la gente ya no vive por la palabra de Dios, vive por la creencia. Lo que dijo mi primo, mi tío, mi abuelito. Esa es la creencia. Y cuando tú y yo, ¿verdad?, no caminamos por la verdad de Dios, entonces vamos a tener un razonamiento satánico, torcido, que no va a traer libertad a nuestra vida. ¿Está acá? Mire, ¿cómo es la ruta del pensamiento? El enemigo planta una sugerencia, ¿sí? Después de que la plantó, un pensamiento de celos, envidia, baja autoestima, tristeza, depresión, muerte, suicidio, lo que sea. ¿Me puedes poner la imagen del hombre pecador donde dice el alma y el espíritu? Nuestra alma, cuando nuestra alma corrupta gobierna, cuando mis pensamientos corruptos gobiernan, se van a oponer a todo lo que la palabra de Dios dice. Dios en su palabra dice una cosa, pero yo hago otra. Dios en su palabra dice que perdonemos, pero yo no quiero perdonar. Dios en su palabra dice que debo amar, pero yo no quiero amar. Dios en su palabra dice que debo ofrendar, pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo a mi manera. Por eso todo lo que tú has escuchado, canciones, programas de televisión, aún telenovelas que la gente la ve tan inofensivas, se fueron sembrando en tu mente como pensamientos que se fueron reforzando. Y después dicen: ¿por qué mi hija es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo tiene esos pensamientos desviados, torcidos? Amado, ¿qué lo dejabas ver desde pequeño? Que no te sentabas con él a supervisar lo que estaba viendo. ¿Qué palabras en tu familia le decían los primos, los tíos, los hermanos? Porque una cosa es lo que la gente cree de mí y otra cosa es lo que yo creo de mí. ¿Está aquí? Ese es el alma. El alma, cuando gobierna por el pecado, la naturaleza adámica caída,
es dominado por espíritus inmundos, por demonios. Y el alma le dice al espíritu: tú vas a hacer lo que yo quiero. El espíritu no gobierna, gobierna la carne, gobierna el pecado, gobierna el alma caída. Y por eso mucha gente no puede dejar sus frustraciones, no puede dejar sus pensamientos de rechazo, no puede dejar sus pensamientos, ¿verdad?, de sentimientos y emociones, de sentirse la pobrecita cucaracha, más cucaracha del mundo, amado, porque es su mente, es su alma la que está gobernando sobre su espíritu. No está poniendo en su mente la verdad de Dios. Si no reconoce el patrón de pensamiento, Dios no puede hacer nada. Tú como papá y como mamá, tú tienes que ver cuáles son las áreas en las que tú has estado en cautividad. ¿Cuáles son los pensamientos repetitivos? Si a ti te dijeron que el que nace para maceta del corredor no pasa, aunque tú seas un profesionista, déjame decirte, eso te va a gobernar, porque eso ya se convirtió en una fortaleza. Cualquier área del alma, de la voluntad y de las emociones y mente donde la carne reine, amado, es donde el enemigo está plantando pensamientos, sugerencias que si nosotros aceptamos se volverán creencias, patrones que serán fortalecidos con argumentos hasta llegar a hacerse fortalezas espirituales, amado. Escuche bien, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son ejemplos de que yo tengo una fortaleza? Escuche bien esta manera de pensar. ¿Cómo piensa la gente que tiene una fortaleza? Que la domina, que la controla. Soy víctima de mis circunstancias. Soy víctima de mis circunstancias. ¿Ya vamos a recoger la ofrenda? Todavía no. Okay. Si no me defiendo, nadie me defenderá. ¿Ha escuchado eso? Por eso mucha gente se hace rebelde. A causa de que yo no tuve un padre, yo me identifiqué mucho con la historia de Gina. Dije, jamás un hombre me va a pisotear. Eso no me permitía tener una buena relación con mi esposo, ni honrarlo, ni amarlo, ni sujetarme a él. Porque lo que tú piensas es lo que tú vas a hacer, en lo que te vas a convertir, y es lo que nos va a dominar. Dios no me escucha. Eso es otra forma de evidenciar que hay una fortaleza. Dios no me escucha. No tengo que asistir a una congregación. Yo aquí en casa puedo adorar. ¿Usted ha pensado algo así alguna vez? Por favor, si usted se reconoce, disimule. Puedo hacer lo que quiera. Total, Dios siempre me va a perdonar. Es que Dios siempre me va a perdonar. Entonces, ¿ya para qué le pido perdón? Porque si Dios siempre me va a perdonar, yo no tengo por qué pedirle perdón. Si Dios siempre me va a perdonar, puedo hacer entonces lo que quiera. Los demonios no existen, están en la mente. Son imaginaciones de la persona. Aquí tenemos muchos ejemplos de que eso no es verdad. Pero si usted acepta ese razonamiento, ¿qué cree? Que ya un demonio lo está oprimiendo y usted no se ha dado cuenta, porque usted está negando una verdad que está en la Escritura. Jesucristo echó fuera demonios todo el tiempo de las personas que las tenían cautivas, que las tenían oprimidas, y aún eran oprimidas hasta en sus cuerpos con enfermedades, como la mujer encorvada que 18 años estuvo encorvada. Era algo espiritual. Porque cuando mi alma, mi mente, mi corazón, mis emociones no están ordenadas a la voluntad de Dios, mi cuerpo va a sufrir las consecuencias. ¿Está acá?
Otro pensamiento que identifica o que da a notar que hay una atadura, una fortaleza. No tengo que ofrendar, no tengo que diezmar. ¿Está acá? Nadie me quiere. Aquí no me toman en cuenta, sea donde sea que lo estés diciendo, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Aquí nadie me toma en cuenta. Dios es injusto. Si tú has pensado que Dios es injusto, yo estoy seguro que si tú ya lo abrazaste, el enemigo ya te mandó varilla, cemento, grava, tabique para que construyas una fortaleza. Aquellas personas que se sienten víctimas de todo el mundo tienen un razonamiento satánico. Si tú te sientes víctima de todo el mundo, de las circunstancias, del gobierno, de la gente, de los hermanos de la iglesia, de tu casa, pobrecito de mí, yo como sufro, ¿sabes qué? El enemigo te está engañando. ¿Qué tanto nosotros le hemos dado cabida a Satanás de actuar en nosotros? ¿Qué tanto nosotros le hemos dado cabida? Dios es malo porque no evitó que me pasaran cosas malas. Hay gente que piensa así: si Dios existiera, si Dios fuera bueno, no me hubiera pasado lo malo que me pasó. Eso es un pensamiento satánico. La palabra de Dios dice que nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. El Señor le dijo al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay gente que aún sabiendo lo bueno escoge lo malo. ¿Dónde está el problema? Aquí, aquí, aquí. Aquí está, adentro está el problema. Si nosotros queremos ser sanos, queremos ser libres, queremos romper todas esas fortalezas que no nos han dejado avanzar, porque déjame decirte, hijo, que tú tienes un potencial que Dios ha puesto en ti. Y ese potencial está determinado, está influenciado. Si no has visto la bendición como debieras verlo, es porque tú necesitas renovar tu mente. Y necesitas cambiar la manera que tú piensas de ti. Porque yo puedo pensar que Él es un hombre de Dios, que Él es un siervo de Dios, que Él va a hacer grandes cosas para Dios. Eso yo lo creo. Pero si Él no lo cree de Él mismo, aunque yo lo crea, ¿quién tiene que quitar ese pensamiento? Él. Él tiene que decidir creer que es el hombre que Dios hizo nacer por el designio de su voluntad para hacer el bien y lo bueno. Déjame decirte cómo opera la fe. Cierre sus ojos. 3 segundos. Si yo le digo casa, piensa en una casa. Abra sus ojos. ¿Qué casa pensó? ¿En qué casa pensaste, hija? Sí, la tuya. Pensaste en tu casa. ¿Cómo la viste? Mal. Mal. Ok. ¿De qué color es? Blanca. Blanca, la viste blanca. Ok. ¿Viste algo más? Nada más. Ok, ¿alguien más me quiere ayudar? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Cuando dije casa, ¿pensaste en algo? ¿Hay algo aquí adentro? Sí, sí. En mi casa. Solo estaba asegurándome que sí hubiera algo. En mi casa. ¿En tu casa? ¿Cuál casa? En la mía. ¿Dónde vives? ¿Alguien más pensó en otra casa diferente que no sea la suya? A ver, voy a ir allá. ¿Cómo pensaste la casa? Una casa nueva, Una casa nueva. de una sola planta, Una sola planta. ¿Qué más? ¿De qué color? blanca, Blanca. sí, con jardín. Dentro.
Jardín, cochera y 3 recámaras, cocina. Ok, bien. Si yo sigo preguntando, cada uno me va a decir cómo pensó la casa, ¿sí? A ver, Rodrigo, ¿cómo pensaste la casa? Tú pensaste tu casa actualmente, la que tienes ahorita. ¿Saben por qué cada persona vio algo distinto? Porque es de acuerdo a las circunstancias y a los pensamientos que tiene en su cabeza. Si tú estás pasando por situaciones donde tu preocupación es tu casa, los tuyos, tu familia, lo primero que se vino a la mente fue tu propia casa. Pero si tú tienes pensamientos que tiran hacia la abundancia, que tienes una mente libre, tú no vas a imaginar una casucha. Tú vas a imaginar lo que tú en tu corazón tienes. Cuando Dios envía una palabra a tu vida, esa palabra produce una imagen en nuestra mente. Esa imagen en nuestra mente, ¿verdad? Va a producir 2 cosas. Va a producir fe o va a producir temor. Si yo dije casa y tú pensaste en una casa de terror o en una casa de locos, porque cada persona pudo haber visto lo que sea. Pudiste haber visto el color, pudiste haber visto la gente que está dentro, pudiste haber visto las circunstancias que están alrededor de esa casa, pudiste haber visto una casa, ¿verdad?, enorme, ¿verdad? Pudiste haber visto una casa con alberca, campos. O sea, no sé hasta dónde tú hayas visto, pero tú viste lo que tú tienes en tu pensamiento, lo que está en tu corazón. Si hay preocupación, eso es lo que pensaste. Si tu pensamiento tira hacia otro nivel, entonces tú vas a pensar en otra cosa. ¿Sí estamos acá? Porque la imaginación está ligada a la fe. Tú no puedes conquistar o no puedes tener lo que con tu imaginación no estás viendo. Antes que esta iglesia se construyera, yo la vi. ¿Dónde la vi? Aquí. Por eso cuando nosotros conocimos a los hermanos, ¿verdad?, yo sabía que era de Dios. O sea, a nosotros no nos ligó algo físico o algún sentimiento, emoción. Nos ligó algo espiritual, un propósito eterno en los cielos que Dios estableció. Y ellos, al obedecer a Dios, ellos se ataron a una bendición muy grande. Por eso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ustedes no suelten la palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios no es infiel, Dios es fiel. Pero yo la vi primero. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo como el empresario próspero que Dios ha dicho que eres? Porque si tú no te puedes ver sentado en un edificio, tú no te puedes ver sentado próspero, ¿cómo te imaginas? Imagínatelo. Cierra tus ojos. Imagínate próspero. Imagínate que el dinero no sea problema. Imagina que Dios te usa para hacer grandes cosas, que vas a tener libertad financiera para poder viajar y servir al Señor, que vas a poder vigilar a tus negocios por vía internet. Si tú no te lo puedes imaginar, no lo puedes tener, porque los pensamientos son poderosos. Por eso el Señor dijo en su palabra, me lo puedes poner, Proverbios, dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de tus frutos. Por eso cuando tú escuchas hablar a una persona, aunque esa persona te diga que cree en Jesús, su boca va a manifestar que no es así o que sí es así.
Dice, los pensamientos del diligente tienden hacia la abundancia. ¿Qué estamos pensando? Porque lo que pensamos va a producir dos cosas en nosotros: o temor o va a producir fe. El temor es contrario a la fe. Por eso cuando tú vienes a este lugar y tú dices en tu corazón: hoy voy a ser libre, Señor, hoy va a cambiar mi vida, hoy tú vas a hacer cosas nuevas, hoy va a haber una diferencia, hoy, no mañana, hoy, no dices algún día, hoy. Dios va a honrar, porque Dios se goza con gente que le cree. Dios se maravilla cuando encuentra corazones que le creen. Porque como creíste, le dijo Jesús al centurión, te sea hecho. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y con las imágenes que llegan a nuestra mente, con lo que nos siembran a través de palabras. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos negativos, escuche bien, póngame atención, esto es muy importante. Los pensamientos negativos son como basura a las moscas. Cuando tú pones en tu mente pensamientos de derrota, pensamientos negativos, tú estás atrayendo al mundo espiritual. Tú estás atrayendo lo que tu corazón teme. Por eso Job dijo, lo que temí, eso me vino. Por eso la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque si tú estás albergando en tu corazón, me voy a divorciar, me va a dejar mi esposo, me voy a separar, se van a destruir mis hijos, nadie se va a perder. No importa lo que veas, tu casa no se va a perder. Saca de tu mente eso. No lo hagas que se convierta en una fortaleza desde donde el enemigo puede actuar. Tú tienes que hablar lo que la palabra habla. Nosotros tenemos que hablar lo que la palabra habla. Pastora, hijo, ¿vas a ir a Cancún? No, si apenas tengo 3 pesos para comer, no, ¿cómo voy a ir? Amado, si tú no te viste ahí, no vas a poder ir. Así tengas toneladas de billetes. ¿Y sabe por qué? Porque no te viste, porque no lo creíste. Porque el problema no es el dinero. Entendamos que nuestro problema no es dinero. Nuestro problema es fe. Nuestro problema se resume a fe, porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Entonces el problema no está en el dinero. El problema está en que no estamos creyendo y por esa razón no estamos recibiendo. Porque no estamos creyendo. Soy el mejor profesionista, me van a hablar de un excelente trabajo, me van a hablar, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Señor, tú vas a abrir las puertas, y empiezas a hablar, porque lo estás creyendo. Ahora, esto no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Es un proceso que te va a llevar tiempo. Primero, identificar donde hay pensamientos que hay que barrer porque son contrarios a la escritura, que hay que sacar de nuestra mente porque no están glorificando a Dios y están siendo como basura para que los demonios vengan a oprimirnos. Hace rato una hermana me compartía y me decía: ¿sabe qué, pastora? Cuando yo me sentía bien mal, dice, había un poema que yo leía y decía, cuando yo me sentía mal, ese poema era como sal en las heridas. Me imagino por lo que me dijo. O sea, lo leía, me lo ponía, o no sé si lo escuchaba o lo leía, dice, lo ponía y me sentía todavía peor. ¿Cómo se llamaba el poema? ¿Fracaso? ¿Algo así? Los fracasados o el fracaso. Y se lo ponía y era como lacerarse la herida. Y yo volvía a llorar. Amado, eso es un cautiverio. Eso es un cautiverio. Usted y yo no estamos hechos para eso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para la victoria. Dios nos creó para mostrar su gloria.
Para eso nos creó el Señor. Hemos dejado que el enemigo llene nuestra mente de basura. Lo hemos dejado. Se lo hemos consentido. Lo hemos apapachado. Porque una persona con todo el potencial que tiene no puede llegar lo que es. Mire, el otro día le compartí una palabra o una conferencia de este Nick, ¿cómo se apellida? El que no tiene ni bracitos ni piernas, que es un Nick Vujicic. ¿Sabe qué él decía? Él siempre se preguntó por cómo había nacido. Dice: yo siempre pensé como que era un castigo. Pensé que tal vez el Señor o tal vez Dios, o sea, ¿por qué había nacido? Yo me quería suicidar a causa del bullying que me hacían en la escuela. Pero un día abrí la Biblia y leí, y yo supe qué parte había leído antes de que la dijera. Cuando Jesús sanó al ciego y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dijo: ni este ni sus padres, sino que este nació así, dice, para que la gloria de Dios se manifieste. Dice, a los 15 años Dios me habló en esa palabra, Dios me habló en esa escritura, y yo la tomé. Yo dije: mi vida es para manifestar la gloria de Dios. Es para que la gloria de Dios se muestre. ¿Y sabe qué? Lo creyó, lo alimentó, lo imaginó, lo soñó, creció en fe. ¿Y qué crees? Hoy es una realidad. Dale la gloria al Señor. Amado, ¿qué tanto potencial hay en ti que no te está dejando ver las bendiciones de Dios? ¿Qué tanto potencial se ha quedado ahí estancado por causa de nuestros razonamientos y de nuestros pensamientos torcidos? Si alguien aquí, un hijo espiritual, se cree fuera de las bendiciones de Dios, se cree que Dios no los ama, no lo ama, se cree que aquí no se le ama, ellos piensan que no sirven, que son extraños, en medio de su propia casa, en medio de la casa que los vio nacer, en medio de su propia familia espiritual. Si alguien verdaderamente ha aceptado esos pensamientos de parte del enemigo, yo les digo: arrepiéntanse, porque eso es una mentira y un engaño. El Señor les ama, nosotros les amamos, anhelamos el bien y lo bueno para cada uno de ustedes. Pero la decisión no es nuestra, la decisión es de cada uno. Cada uno decide cómo quiere vivir. Miren, un tiempo Satanás trapeó el piso conmigo, así, trapeó el piso conmigo, me hizo. Pero un día yo decidí quitarle el trapeador y montarme sobre él. Eso es algo que uno decide. Tú trapeaste el piso conmigo, pero hoy yo decido, hoy te arrebato la autoridad y voy a hacer lo que Dios dijo que sería. Hoy tomo los sueños de Dios y me vi. ¿Quién tiene el poder para cambiar las circunstancias? Tú tienes la decisión. Dios tiene el poder para hacerlo, pero tú, cuando decides, tú activas el poder. Por eso, cuando una persona viene queriendo que Dios haga algo en su vida y se para aquí con su razonamiento y que me oren y su razonamiento y no pasa nada, ¿sabe por qué? Porque la persona no tiene activada el área de la fe, y por eso no sucede nada. Van a orar por mí, pero no va a pasar nada. Ya tienes una fortaleza en tu mente. ¿Qué crees que sale? ¿Qué crees que pasa? Nada pasa. Pero cuando tú y yo venimos a buscar a Dios, pensando que Dios nos escucha, que Él está aquí con nosotros, que Él hace la obra, que Él tiene un propósito para nuestra vida, y que yo me voy a levantar a tomar la decisión de ser todo lo que Dios ha dicho que yo soy,
¿Qué crees que va a pasar? Todo se va a alinear. Y así como el enemigo te envía gente para reforzar un pensamiento torcido, Dios te va a enviar gente que va a abundar en tu propósito. Dios te va a enviar gente que te va a potenciar. Dios va a enviar gente que te va a capacitar. Dios va a enviar gente que te va a bendecir. ¿Qué estamos creyendo? Hace rato que estaba yo ahí, el Señor me decía: de aquí a fin de año este lugar no va a caber la gente. Yo dije: sí, Señor, yo lo creo. Yo te creo. No va a caber la gente. Vamos a tener que hacer 2, 3 reuniones. No va a caber la gente. ¿Y sabe a quién Dios va a usar? A ti. A ti. A cada uno de ustedes que están creyendo conmigo. Por eso, si un líder no se siente líder, el problema no es mío ni es de Dios, es del líder. Por lo tanto, como no se siente, no actúa como tal. Yo voy a actuar conforme a lo que estoy creyendo. Yo creo que soy una hija de Dios. Yo creo que soy una sierva de Dios, que Dios me ungió. Yo voy a actuar en consecuencia a ello, porque eso es lo que mi papá ha dicho de mí. Por eso el problema es de identidad, amado. Si tú no has sido perfeccionado en el amor, hay temor en ti. Y el temor nos paraliza. Póngase de pie. ¿Cuántas personas no habrá enfermas en el cuerpo de Cristo? Hay cosas que a uno se le olvidan, amado, que uno ha hablado, pero el Espíritu Santo tiene el poder para recordarnos lo que hemos hablado en contra de Dios. Cuando tú hablas diferente a lo que su palabra dice, tú estás hablando en contra de Dios.